¿Qué tal? Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos a su podcast favorito y a ti, ¿cómo te habla Dios? Gracias por acompañarnos ya miércoles, ombliguito de semana, miércoles por fin, que ya se acaricia ese fin de semana, ya estamos cerca y además ya cumpliendo y llegando hoy al final de esta temporada, números 36, acabamos nuevamente un libro, ya estamos terminando el cuarto libro del Pentateuco, ya se acaba hoy números 36 para todos los que son nuevos, están todos estos capítulos publicados en Spotify y a ti como te habla Dios, pero ya llegamos a números 36, cuarta temporada, el fin de la cuarta temporada. Mañana tendremos el resumen del libro completo, ya saben, acompañándonos Rodolfo Ramos y Eric Contreras. Vamos a tener ahí una plática sobre qué pasó en números. Y de ahí un descanso, un merecido descanso, y retomaremos aproximadamente, como saben, en 3-4 semanas vamos a retomar ya para empezar Deuteronomio. Entonces, gracias por acompañarnos. Si me escuchas por la mañana, que tengas un excelente día. Si me estás escuchando por la tarde, que tengas buen provecho. Y si me escuchas por la noche, que tu día haya sido un día lleno de bendiciones. Pues estamos ya aquí listos por comenzar. ¿Qué veíamos en Vamos a empezar con el resumen de números 35. ¿Qué veíamos en números 35? Bueno, vemos cómo empieza Dios también a delimitar nuevamente, o sea, Dios no se cansa de estarnos repitiendo lo que tenemos que cumplir. Es por si no nos quedó claro, Dios se encarga de repetirnos lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hace Dios? Bueno, pues empieza a distribuir las ciudades. O sea, si bien ya distribuyó los territorios entre las familias, ahora empieza a decir cómo se tenían que distribuir las ciudades, ¿no? Y entonces vemos que hay 48 ciudades distribuidas entre las tribus de Israel, y entre ellas se establecen 6 ciudades de refugio. ¿Qué son estas ciudades de refugio? Bueno, pues es para proteger a quienes hayan matado a alguien accidentalmente. Recordemos que en la época en la que se escribió la Biblia, en esta cultura del Medio y Cercano Oriente, recordemos que la venganza, bueno, y no solo en el Medio Oriente, también en Egipto, la venganza era parte de, o sea, es decir, tú me haces, yo te hago, ¿no? Y cobrabas venganza por propia mano. ¿Qué empieza a hacer Dios? Pues empieza a crear estas leyes para decir, o sea, estas bases sociales, estas leyes que hoy vemos, estas leyes judiciales que hoy vemos, que empieza a decir, no vas a tomar justicia por propia mano, va a haber un juicio. Si es culpable, pues va a tener la pena de muerte. Si no es culpable, va a irse a un arraigo domiciliario. Si sale del arraigo domiciliario, podrá tener esta pena de muerte por parte del vengador. No cualquiera podía tomar venganza por propia mano, tenía que ser el ofendido. Si fue imprudencial, tendría que irse a este arraigo, pero además si fue imprudencial, no puede haber una fianza, no va a poder liberarse, ¿no? O sea, ya veíamos las fianzas desde aquel entonces no va a poder liberarse. Por más que quiera pagar, por más que quiera salir, no va a poder. No hay un pago que restituya esta muerte cuando es con imprudencial, pero cuando muera el sumo sacerdote podrá salir de estas ciudades de refugio y volver a tomar sus posesiones que tenían, ¿no? Entonces vemos cómo al final Dios empieza ya era lo que decíamos, ¿no? Y que yo he peleado y peleo y seguiré peleando con que la Biblia es el libro más maravilloso, ¿no? Que no solo es un libro espiritual, que no solamente es un libro inspirado en Dios. Si queremos dejar de fuera a Dios, si queremos dejar de fuera lo espiritual, de verdad que la Biblia te da las bases para una sana sociedad, ¿no? O sea, que hoy obviamente ya no hacemos holocaustos, que ya no hacemos estas ofrendas, pero te empieza a dar leyes de sanidad, leyes sociales, leyes espirituales. ¿Para qué? Para tener esta sociedad que Él está creando. Recordemos que Él está creando un pueblo, una nación, una sociedad. Venían de ser nómadas, luego pasaron a ser seminómadas y otra vez regresan a ser nómadas, pero tenían que desarraigar toda esta cultura que traían de 400 años de Egipto. ¿Cómo la va a desarraigar Dios? Pues empezando a darles leyes. Entonces vemos la importancia de la Biblia y además con sustento antropológico, sociológico, psicológico, de salubridad. Vemos cómo todo lo que está escrito aquí se va cumpliendo hasta hoy en día. O sea, después de 3,000, 4,000 años, hoy se sigue cumpliendo.
¿no? Entonces eso que al final no lo habíamos visto y no nos habíamos percatado es lo maravilloso de la Biblia. No es que tomes un pedazo de aquí y entonces juzgues junto con otro versículo del Nuevo Testamento y junto con otro versículo del Antiguo Testamento. Y que no se trata de agarrar versículos y realmente ir cumpliendo, que claro, hay versículos que se pueden unir, pero dejando claro que el contexto en el que se dijo ese versículo es real para lo que lo quieres aplicar, porque la Biblia está escrita en este orden en el que Dios creó a la sociedad y lo dijo para algo en específico y lo dijo para un pueblo en específico y lo dijo para una persona en específico y lo dijo, o sea, Dios da y lo hemos visto en cómo creó el tabernáculo, cómo debe de formarse el pueblo, cómo debe de formarse el tabernáculo, cómo deben de hacerse los holocaustos. Dios es perfecto en sus designios, es decir, para Dios no cabe la menor duda. Entonces, si Dios da estas leyes, las da para ese entorno, para ese momento de la sociedad. No es que las trates de manipular ni las debas de manipular, porque Dios es así de perfecto y así de perfecto fue. Vemos un valor absoluto de la vida humana, si bien hay pena de muerte, pero Dios decía que se iba a corromper, ¿no? Y que se iba a volver impuro la tierra donde se derramara sangre. También vemos la justicia divina equilibrada, sin corrupción. No es de que hay amigo aquí, hay amigo allá, no, que perdona, lo que ven te escondo, no. Aquí hay consecuencias claras. Si tú matas imprudencialmente, tienes que irte después de un juicio, arraigo domiciliario a estas tierras de refugio, y si vemos que mataste con alevosía y ventaja, tendrás que pagar con la pena de muerte. Vemos también una diferencia de intención, que no es lo mismo pecar deliberadamente con conocimiento que pecar por accidente. Entonces era lo que decíamos, ¿no? O sea, al final es el desconocer las leyes, lo veíamos en algunos capítulos de Levítico, el desconocer las leyes, y Dios es muy claro, no te exime de cumplirlas. Entonces, al final, si tú lo desconocías, no por eso te exime Dios de las consecuencias de lo que hayas pecado. Y por último, vemos esta responsabilidad comunitaria donde toda la sociedad participa en mantener la justicia, es decir, hay un juicio, todo el pueblo tiene que estar presente, los jefes de las tribus, y se resarce el daño. Y por último, bueno, pues el pecado tiene impacto en todo el territorio. Vamos, ¿qué hay en Números 36? Ya vamos a entrar de lleno a Números 36, no nos detengamos más. Vamos a ver el versículo 1, ley del casamiento de las herederas. Llegaron los príncipes de los padres de la familia de Galad, hijo de Maquir, hijo de Manasés, de las familias de los hijos de José, y hablaron delante de Moisés y de los príncipes, jefes de las casas paternas de los hijos de Israel, y dijeron: Jehová mandó a mi señor que por sorteo diese la tierra a los hijos de Israel en posesión. También ha mandado Jehová a mi señor que dé la posesión de Zelofahaed, nuestro hermano, a sus hijas, y si ellas se casaren con alguno de los hijos de las otras tribus de los hijos de Israel, la herencia de ellas será así quitada de la herencia de nuestros padres, y será añadida a la herencia de la tribu, a que se una, y será quitada de la porción de nuestra heredad. Y cuando viniera el jubileo de los hijos de Israel, la heredad de ellas será añadida a la heredad de la tribu de sus maridos. Así la heredad de ellas será quitada de la heredad de la tribu de nuestros padres. Quejas, porque todos quieren terreno. Empezamos a ver estas disputas, o sea, no importa si mis sobrinas se van a casar con alguien bueno, si mis sobrinas se van a casar con alguien que les convenga, si a mis sobrinas les van a pegar, eso no importa. A estos los que les importaba, al Galad, era qué pasaba con las tierritas. Yo quiero esas tierras las quiero para mí, ¿por qué me las van a quitar? ¿No? Entonces, vemos que la importancia que le dan estos muchachos a las tierras y a la herencia era importantísima. ¿Y cuántas veces nosotros hoy también en esta vida real, haciendo estos exámenes, cuántas veces nosotros no también nos vamos por lo material, lejos de fijarnos en a lo mejor cosas importantes antes de lo material, ¿no? Entonces aquí no les importó a ellos si las hijas si sus sobrinas se iban a casar con alguien que realmente las quisiera, no. Ellos querían las tierras. ¿Y por qué entonces si eran tierras de sus hermanos iban a pasar a tierras de los esposos, ¿no? Porque entonces ya no era justo. Bueno, así era la cultura en ese entonces y así era como se llevaba en ese entonces. La herencia era clara en Dios y Dios dio un mandato y así tenía que hacerse, ¿no? Que se hacía por sorteo, aquí mismo lo dice, y que habíamos visto que cuando las hijas de
de Zelofead dijeron, oye, pues mi padre murió, yo no tengo heredad y no se me hace justo que yo también pierda todo. Ahí es donde Dios reconoce a la mujer, reconoce que la mujer también tiene derechos, reconoce que la mujer también lo merece y entonces les dice, bueno, ustedes cásense y tendrán la herencia de su padre. ¿No? ¿Para qué? Pues para protegerlas, para cuidarlas, porque en esta cultura así era esta parte. Entonces, sigamos. ¿Qué pasó cuando esos muchachos se quejan? Van con Moisés y se quejan de qué pasó con esas tierritas, apá. Versículo 5. Entonces Moisés mandó a los hijos de Israel por mandato de Jehová, diciendo, la tribu de los hijos de José habla rectamente. Esto es lo que ha mandado Jehová acerca de las hijas de Zelofead, diciendo, cásense como a ellas les plazca, pero en la familia de la tribu de su padre se casarán, para que la heredad de los hijos de Israel no sea traspasada de tribu en tribu, porque cada uno de los hijos de Israel estará ligado a la heredad de su tribu de sus padres, y cualquiera hija que tenga heredad en las tribus de los hijos de Israel con algunos de las familias de las tribus de su padre se casará, para que los hijos de Israel posean cada uno la heredad de sus padres y no ande la heredad rodando de una tribu en otra, sino que cada una de las tribus de Israel estará ligada a su heredad. Entonces aquí Dios le da la importancia a la tierra prometida, ¿no? Entonces Él les dice, a ver, tranquilos, no pasa nada. Para mantener este linaje, punto número 1 y 2, para mantener las tierras y evitar conflictos al final en una guerra que lo vamos a ver ya en Reyes, no se evita porque el ser humano es avaricioso, porque el ser humano es envidioso, porque el ser humano le gusta tener más y más y más por naturaleza. Entonces vamos a ver cómo al final pues no se evita este conflicto. Pero ¿qué buscaba Dios? Evitar el conflicto dejando, van iniciando, ¿no? O sea, van iniciando esta sociedad. Dios lo que menos quería era iniciar la sociedad con conflicto. Entonces al final dice, ok, es justo lo que comentan. Si Dios les está dando esta tierra, ¿por qué se la va a llevar a alguien más solo porque se casen? Entonces dice que las mujeres se casen con quien quieran, o sea, eso sí, no las vas a casar tú, ellas van a elegir con quién casarse y entonces sí, ya una vez casadas tiene que ser de su tribu para que la tierra se quede así, porque las leyes eran claras, ¿no? La heredad pasaba al hombre, que era quien administraba los bienes, y entonces si se casaban con alguien de otra tribu, así tenía que pasar, la tierra tenía que pasar a alguien más. Entonces Dios dice, no, momento, señores, aquí sí van a escoger con quién casarse, pero tiene que ser de su propia tribu. Recordemos que vienen los de Monterrey, estos que se casan primos con primos, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Aquí dice que primos con primos, entonces ya tenemos a las primeras tribus de Monterrey, señoras y señores, cómo no, una carnita asada. Entonces ya vemos cómo al final se permite este matrimonio entre parientes y entre parientes, entre primos, para mantener la tierra, para que la tierra no fuera rodando, y esto para evitar un conflicto por la tierra cuando apenas Dios está empezando a formar a su pueblo, cuando apenas Dios les va a dar la tierra prometida. ¿Cómo les va a dar la tierra prometida? Ya iniciando con conflictos sobre la tierra, pero vemos también cómo se denota cómo nosotros somos avariciosos, queremos la tierra, queremos más, y lo vamos a ver en los libros de Reyes. Perdón, los vamos a ver en los libros de Reyes, donde en efecto esta avaricia, ¿no?, empieza a tener consecuencias graves para los humanos y para este pueblo israelita. Y seguimos, versículo 10. Como Jehová mandó a Moisés, así hicieron las hijas de Zelofead. Y así Maala, Tirsa, Ogla, Milca y Noa, hijas de Zelofead, se casaron con hijos de sus tíos paternos, o sea, sus primos. Se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ya listos, o sea, estos son los mandatos y estatutos, también todos los que vimos en Números, que Dios mandó ya para entrar a la tierra prometida. Entonces al final fueron obedientes Zelofead, al final les pareció bien porque la tierra era de ellas, porque al no tener hermanos su padre, al no tener, hijos varones su padre, iban a perder la tierra y eso tampoco era justo para ellas. Entonces dice Dios, a ver, no nos vamos a pelear, no vamos a pelear por tierras ahorita que vamos entrando, ustedes cásense con quien quieran, pero tiene que ser de su propia tribu. Ellas deciden casarse con sus primos, ¿no? Una carnita asada, ya tú sabes, men. Entonces al final se casan con ellos
y heredan la tierra. Entonces, para esto vemos cómo Dios, ¿qué empieza a hacer? Pues Dios empieza a poner orden divino sobre la propiedad. Aquí no hay nada de que yo decido, no hay pleitas, no hay de que yo creo que es lo justo, no. Se le pregunta a Dios, y Dios establece estos límites claros. ¿Para qué? Para preservar el orden social. Era lo que buscaba Dios. Dios no quería que iniciaran con conflicto, cabrón. Sería un absurdo que Dios quisiera echarlos a pelear, porque con eso pues, los agarra y los echa y ahí háganle como quieran, ¿no? Háganle como quieran, ahí está su tierra, ustedes repártensela. No, lo que ha mostrado Dios desde el inicio es orden y estructura, desde que empezó con el tabernáculo, desde que empezó en cómo marchaban, desde que empezó en cómo se establecía este pueblo. Dios, no hubo momento en el que no pusiera orden y estructura. ¿Estamos de acuerdo? Entonces Dios tiene un orden divino perfecto. Dios deja las reglas claras que los humanos estamos constantemente peleando contra eso y queriendo además ir en contra de lo que dice Dios y jugándole al vivo, y además peor tantito después echándole la culpa que nos fue mal porque él lo quiso, ¿no? Pero bueno, así de cínicos somos. Vemos también que Dios da protección a esta herencia tribal. Ya habíamos visto como ya había dicho que ellas se casaran y que las iba a cuidar, ¿no? Que era uno de los primeros que se veía como Dios cuidaba a la mujer. En esta cultura sí patriarcal, no decimos que no, pero sí se cuida a la mujer. O sea, sí hay una cultura patriarcal, sí hay una cultura donde el hombre, pero porque así se movía en ese entorno, pero Dios jamás en ningún versículo descuida a la mujer. Vemos también la protección de la herencia tribal, donde la tierra no solo era propiedad, sino identidad y promesa divina. Es decir, cada tribu tenía su tierra y tenía su pedazo, y esa era su identidad. Por eso era tan importante que cada uno tuviera su tierra. También vemos equilibrio, justicia y estructura, ¿no? Donde Dios permite que una mujer avance, ¿no? Que una mujer dándole herencia avance en este contexto social donde antes no lo tenía, donde otras culturas no tenían ni voz ni voto. Aquí le da a la mujer esto que era tan importante, que era la herencia, pero con restricciones, con un orden colectivo. Es decir, no vamos a darles este poder absoluto porque socialmente no se podía, porque estructuralmente en la sociedad no se podía de ese entonces, pero sí muestra un avance dándoles estos derechos a las mujeres. Vemos también obediencia voluntaria, ¿no? Las hijas de Zelofead no solo reciben un derecho, sino que también obedecen la condición. Ellas querían la tierra, ellas no querían quedarse la tierra porque no les parecía injusta. Entonces ellos, una vez que Dios dice, ten, esto es tuyo, ¿no? Dios les dice, a ver, hijo, aquí está, esto te voy a dar, pero necesito que obedezcas. Y entonces ellas dicen, de acuerdo, o sea, lo que yo quería me lo diste. Ahora me toca obedecer. ¿Cuántos de nosotros realmente cuando le pedimos algo a Dios y nos lo da, obedecemos después sus mandamientos? No, cabrón, volvemos a caer y a caer y a caer en el pecado, cuando en realidad pues deberíamos de estar cumpliendo y agradecidos porque Dios nos da, así como las hijas de Zelofead, que cumplieron cabalmente lo que se les dijo, porque Dios les prometió, o sea, Dios lo que les cumplió, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Vemos aquí como ya está por cumplirse, ya está a nada de obtener esta promesa que le hizo Dios a Abraham, al patriarca, ¿no? Dándole esta tierra prometida. Entonces ya vemos cómo empieza también ya a tomar forma lo que se dijo desde el Génesis, desde los primeros libros. También todo el Éxodo, pues se mantiene la idea de un pueblo organizado bajo leyes divinas. Empiezan las primeras leyes en el Éxodo. En Levítico ya se afianza la estructura legal de sanidad, de culto, ahí en Levítico ya se afianza toda esta estructura, y ya en Números vemos también la continuación de este capítulo de las hijas de Zelofead. Como yo les decía, en textos antiguos, ¿no? Como el Código de Hammurabi, vemos también que las mujeres podían heredar, ¿no? Pero con restricciones similares para preservar los bienes familiares. Es decir, Dios no se sale de la cultura en la que ellos están viviendo. Dios no se sale de cómo tenían que ellos vivir, ellos saber. Dios al final del camino te dice, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo necesito, ¿no? Y va a traer ciertas restricciones. Es decir, te voy a dar, sí te voy a dar, pero te voy a dar cómo lo necesitas, cuándo lo necesitas y como yo creo que lo necesitas, ¿no? Y al final él solo pide a cambio obediencia, no pide nada más, no te dice, ay no, me tienes que dar esto, me tienes que dar el otro, me tienes que dar aquello, no.
Dios te dice nada más, cumple lo que te estoy pidiendo, sigue los mandamientos. En culturas egipcias, las mujeres tenían más libertad sobre las propiedades e incluso casarse, ¿no? Ahí, en estas culturas egipcias, en las mesopotámicas, la tierra también estaba fuertemente ligada al linaje. Entonces, al final, como lo hemos dicho, todo viene en este contexto histórico. En la América prehispánica, los mexicas, también la tierra estaba ligada a la comunidad y no al individuo. Es decir, también vemos como en América, a kilómetros y kilómetros de donde surgió la Biblia, también vemos cómo esta parte de la tierra estaba ligada a la comunidad y no solo a una persona. Y en la China antigua, la herencia también predominante masculina con control familiar estricto, es decir, los chinos también era masculino, el voy heredando, y además ahí vemos más las dinastías, ¿no? Entonces vemos como ahí al final el linaje era importantísimo. Entonces la Biblia no se sale del contexto cultural del momento. Vemos la importancia que tenía esta parte, ¿no? Y que tenían que darlas. La tierra siempre ha representado sobrevivencia. Recordemos que las mejores tierras eran las que más se peleaban, las que estaban junto al mar porque eran más abundantes. Entonces representaba sobrevivencia, identidad y en este caso bendición divina, ¿no? El matrimonio no era solo romántico. Aquí no era tanto el que estoy enamorada, sino era estratégico y comunitario. Muchas veces se casaban por conveniencia para mantener los linajes, para mantener esta estructura social, para mantener el orden, para evitar guerras. Esto ha sido a lo largo. Entonces, en ese momento el matrimonio no solo era romántico, sino también era estratégico y comunitario. Las tribus funcionaban también como unidades políticas y familiares reales. Recordemos que él repartió las tierras entre las 12 tribus y también ordenó que se hicieran 48 ciudades. Es decir, él crea la República Hebrea y además crea todos los estados dentro de ella, ¿no? Entonces, eso es bien importante. Es bien importante ver la estructura que crea Dios, que está haciendo política. Por eso no solo es un libro espiritual, ¿no? Era lo que yo le decía ayer con esta célebre personaje que dice que es un libro y que nosotros los que creemos en Dios y que creemos en Cristo tenemos este pensamiento mágico, pendejo, de que todo se nos va a dar y de que todo se va a resolver. No, güey, si realmente lees la Biblia, es un libro social. Es un libro que está creando un pueblo, una nación que da bases y estructuras sociales de sanidad, de salubridad. Entonces al final vemos cómo este libro es tan maravilloso que te da la capacidad de poder crear y de poder saber y de poder conocer cómo se crearon estas tribus anteriores que nosotros bien le llamamos de Dios, porque para los que creemos en Cristo, para los que creemos en Dios, pues estos libros son inspirados en Dios. Entonces yo creo que es un libro interesantísimo. Vamos a las referencias científicas, antropológicas e históricas. Estudios antropológicos muestran que sociedades tribales protegen recursos mediante la endogamia, es decir, casarse dentro del grupo. Esto sustenta lo de las hijas de Zelofead. No es nuevo, no es algo que se haya inventado la Biblia, es porque esto de casarse dentro del grupo que permite la endogamia es para permanecer el linaje y mantener estas sociedades tribales. La distribución territorial en Israel refleja patrones de organización agraria antigua. ¿Por qué? Porque Dios vio cómo tenía que repartirlos, qué tenía qué cosas, y entonces Dios les empezó a dar. Por eso se quedaron del lado del Jordán las familias que tenían más ganado, y se quedaron del otro lado porque la tierra era más fértil y Dios así la permite. Entonces vemos cómo ya empieza esta parte de organización agraria antigua desde aquellos entonces donde Dios dicta cómo se tiene que hacer. E históricamente evitar la fragmentación de tierras era clave para la estabilidad económica. Entonces vemos cómo si tú fraccionabas al no darle la herencia a la familia y que se casaran y le dieras la herencia a otra persona, ibas a fraccionar, ibas a fragmentar la sociedad que estabas creyendo, y entonces la estabilidad económica también podía empezar, porque entonces ya no te vendo, ya no te compro, ya no negocio, cerramos fronteras, y entonces empieza el declive de una nación que apenas iba para arriba. Entonces sería absurdo no creer que lo que está escrito aquí hoy tiene sustento antropológico e histórico, y esto no lo digo yo, no lo dices tú, lo dice la ciencia. Vamos a las reflexiones finales. ¿Cómo manejo yo el equilibrio entre la libertad y responsabilidad en mi vida? ¿Estoy tomando decisiones pensando solo en mí o en el impacto colectivo? ¿Qué áreas de mi vida necesitan más orden para evitar
un caos futuro. Este capítulo parece un capítulo legal y pequeño, pero realmente revela algo muy profundo. Dios no solo se interesa por lo espiritual, sino por la estructura, el orden y la estabilidad en la vida cotidiana. Pues hemos llegado al final de su capítulo. Me despido de ustedes diciendo, es tan fácil creer en Dios y seguir sus mandamientos que si al final del camino Dios no existe, no pasa nada, porque en esta vida, la única vida que tienes, habrá sido un excelente ser humano. Pero si tú crees en Dios y sigues sus mandamientos y al final del camino Dios existe, lo habrás ganado absolutamente todo porque vas a estar una eternidad en su presencia. Pero si tú no crees en Dios y no sigues sus mandamientos y al final del camino Dios sí existe, lo habrás perdido absolutamente todo. Se despide de ustedes Cristian Castillo, nos escuchamos mañana en compañía de Rodolfo Ramos y Eric Contreras para el cierre ya de temporada 4 números. Muchísimas gracias, que tengan un excelente día, adiós.